Ok, voy a leer los significados de los nombres que aparecen en este capítulo para ver el mensaje. Fue un capítulo, ¿verdad?, bastante revelador y empiezo de una vez. Empieza con Canaán, después Israel, Jormá, Jor, Edom, Moshe, etc. Se podría ver de dos maneras. Si vemos Canaán o cananeo como mercader, eso se conecta con los que mercadean con la fe, por ende sería negativo. Y lo que viene a continuación es Israel, que hay varios significados como príncipe del poderoso, soldado del poderoso, quien gobierna con el poderoso, quien contiende con el poderoso, que es, siempre digo, el que contiende con el poderoso es como el más que más se conecta, porque eso fue lo que se le dijo cuando se le dio el nombre. Entonces se podría ver como el mercader con quien el poderoso contiende. Pero si vemos Canaán como humillado, sería aquel que fue humillado gobernará como el poderoso, con devoción, siendo dedicado a la montaña, o sea, al reino. De rojo será sacado del agua. Eso se conecta con ser resucitado. Recordemos que en Isaías 63 aparece que el último viene vestido de rojo, así como Jacob se vistió de Esaú. Esaú es Edom, que significa rojo. Entonces el último viene vestido de rojo para tomar la bendición. Entonces, también por si algo se podría decir, el mercader contra el que el poderoso contiende será encerrado bajo la montaña, el rojo. Curiosamente, Og fue enterrado en una montaña. O sea, eso, al menos, si sucedió, como dice la tradición, eso sería lo diferente, ¿verdad? Puede que no haya sucedido así, pero de que la tumba de Og es una montaña, sí es una realidad, porque hay fotos y todo, la pueden buscar en Google, una montaña entera. Pequeña, la montaña se ve en foto al menos, con lo que se puede comparar alrededor, ¿verdad? Entonces, interesante que se puede ver así eso primero, pero viéndolo del lado positivo, aquel que será humillado es quien gobernará como el poderoso con devoción y es dedicado a la montaña, al reino, quien vino de rojo y será sacado del agua, o sea, resucitado. También se podría decir al rojo conectado con la sangre que va a derramar para después ser resucitado, sacado del agua, de la tierra de los dos límites, o sea, resucitado de este mundo, de aflicción, de principio y fin. Y gobernará como el poderoso gobernará como poderoso de los odres de agua, que sería como de los cuerpos. Recuerden, los escogidos van a recibir un cuerpo nuevo, como odres de agua. Y de las ruinas de los que pasan, que sería como va a ser líder de los pocos y de los muchos. Los pocos porque reciben odres de agua, o sea, cuerpos nuevos. Y los muchos tienen que pasar por ruina para pasar a la vida eterna. Entonces el poderoso que gobernará sobre los odres de agua y las ruinas de los que pasan, o los que pasan a través de ruina, que son de su padre, y serán unidos a la fuente que corre, o sea, unidos a Mashiach, la fuente de agua viva. A este Arnón también lo traducen como enfermo o debilidad, y Zeret también como yugo. Entonces podría decir los que son de su padre pero tienen un yugo de debilidad, o sea, no siguen el yugo de Mashiach, tienen el yugo del falso y por eso son débiles y van a caer en el fin, en la cosecha. ¿Está claro? Vean cómo, digamos, hay nombres que tienen varios significados, e incluso cuando tienen varios significados se puede ver la revelación con uno o con el otro. Y a veces con un solo significado se puede ver positivo y negativo. Por no decir siempre, simplemente no lo menciono siempre porque si no, no salimos de aquí. Entonces, el yugo de debilidad, pero después serán unidos a la fuente de agua que corre. Los habladores de su padre, los que hablaban o predicaban de su padre, serán una fuente, ¿verdad? El que cree en Mashiach se vuelve una fuente de agua y debemos después ir a predicar para el Padre. Entonces los predicadores de su Padre serán una fuente, serán como fuentes, pozos de agua. Y el que fue resucitado, entonces me devuelvo otra vez por si algo. Los que tenían yugo de debilidad después serán unidos a la fuente de agua que corre por lo que hablaron de su padre, que es la fuente, el pozo.
Y como decía, los predicadores de su Padre serán como una fuente. Y el que es sacado del agua, resucitado, es quien gobernará como el poderoso. Él es el regalo del poderoso, quien trae los torrentes del poderoso, de la altura de su Padre, de la peña, la piedra angular, ¿verdad? Yahushua. Mientras el lugar, y el lugar será desolado por el que contiende con el poderoso, o por quien gobernará como el poderoso, que es un guerrero. En ese caso, ¿verdad? Obviamente a través de las plagas, la tierra va a ser destruida, ya que viene como guerrero. Y a los habladores, o a los que hablan mal, pisoteará, trillará, como una fuente que corre, siendo derramado por el pueblo, que se podría decir que va a tener que morir por el pueblo, pero también se puede decir que, donde dice el guerrero que a los habladores pisotea, como una fuente que corre y es derramada sobre el pueblo, se podría decir también como una fuente de agua viva que se derrama sobre los del pueblo. La fortaleza del guerrero es una ciudad de su padre. Quien subyuga o domina a los habladores de la fortaleza débil o de la fortaleza que debilita, que será esparcida cuando sople la ruaj, como en una explosión, mientras el agua de reposo de quien gobernará como el poderoso sobre los habladores será resucitado, sacado del agua, al ser ayudado y ser fructífero. Este cocinará al fuego el buen pasto, se podría decir, preparará la comida, siendo el fuego consumidor, o será enaltecido y cocerá al fuego el buen pasto, la enseñanza. Si no me equivoco, Edrei también tiene que ver con fuerte, si no me equivoco, ¿verdad? Por si algo. Fuerte también buen pasto. Entonces, y será enaltecido y fortalecido quien cocerá al fuego el buen pasto, obviamente como el buen pastor para los escogidos, al haber sido resucitado, sacado del agua, el guerrero de la fortaleza. Entonces este en particular parece desde el inicio, por como empieza, parece estar relacionado solo con el fin y con el último, los escogidos y los muchos, teniendo que venir el último a morir para que los pocos y los muchos sean cosechados a través de la salvación y la justificación, y mostrando la guerra espiritual a la que tiene que venir, lo cual también lo vimos a través de la enseñanza, ¿verdad? Porque representa al testigo viniendo para pelear contra las dos bestias, Samael y Lucifer, como Sihón y Og, y como también Og y la muerte de Og por mano de Moshe fue al puro final del capítulo, pero el puro inicio del capítulo parecía darlo a entender con los nombres. Sí, al decir el mercader con el cual el poderoso contiende será encerrado en una montaña. Entonces, ahí termina ese capítulo y lo de los nombres.